Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este primer programa tendremos la presentación del libro 100 preguntas y respuestas sobre la nueva reforma electoral, evento en el que participó el magistrado Manuel González Oropeza de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta primera entrega escucharemos la ponencia del autor José Alfredo Femat Flores, quien mencionó que en el 2014 se abrió la puerta a la evolución institucional con medidas como el cambio de nombre del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, al cual se le asignaron nuevas atribuciones. Entre ellas destacó que el Instituto Nacional Electoral actualmente organiza y califica las elecciones federales y locales, además designa y remueve a las y los consejeros de los organismos públicos locales electorales. Les invito a que se queden con nosotros en la presentación de este libro. Comenzamos. Le cedo la palabra a Femat para que nos haga una intervención, digamos, para arrancar el debate sobre su obra. Adelante, Alfredo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero, deseo agradecer a esta augusta institución, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que preside nuestro amigo Julio Zamora Batis, que sea tan amable de darnos la oportunidad de en este espacio tan lleno de simbología y historia poder platicar sobre este ejercicio denominado 100 preguntas y respuestas sobre una nueva reforma electoral. Asimismo, agradecer a todos los presentes por su generosidad y su tiempo de estar aquí a fin de compartir con ustedes sus puntos de vista, sus reflexiones, para efecto de seguir fortaleciendo este ejercicio y ir tratando de resolver las insuficiencias o las deficiencias de lo hasta hoy logrado. 100 preguntas y respuestas sobre una nueva reforma electoral. Esta idea nace a partir de que tuvimos que llevar a cabo un ejercicio de platicar con los grupos parlamentarios de los congresos locales a fin de contribuir con ellos sobre el análisis y la importancia que representaba para las elecciones pasadas del 7 de junio sobre la necesidad de armonizar los marcos legales locales con las disposiciones dadas desde la Constitución y luego las leyes generales, que no resultaba fácil para ellos entender el alcance de este concepto de ley general. Considerando que antes de todo esto, la posición y la determinación era o es una ley federal o es una ley local, claramente delimitada su jurisdicción al ámbito de aplicación en los procesos electorales, la federal, a la elección del presidente, de los senadores y de los integrantes del Congreso en la Cámara de Diputados federal. O bien que los propios congresos locales podían determinar en un ejercicio de su determinación cuál es el marco jurídico que iba a normar la regulación de los procesos para renovar a sus gobernadores, a sus congresos locales y a los integrantes de sus ayuntamientos. Desde ahí tuvimos que tener largas y amenas charlas y en cada uno de estos ejercicios nos iban haciendo algunas preguntas y íbamos tomando nota de ellas y tratábamos de considerar algunas reflexiones para que lográramos nuestro propósito de tener conceptos claramente identificados.
Estas preguntas las fuimos anotando hasta hacer un listado de las preguntas más recurrentes a lo largo y ancho del país, sobre todo de aquellos estados los que tuvieron 17 elecciones concurrentes con las federales del 2015. Y así, de esta forma, en un ejercicio que llevamos a cabo, coordinado por Adrián Gallardo, que nos acompaña aquí, por Zenobio Ruiz, que también participamos en ello, fue surgiendo la idea de que pudiera ser útil hacer un ejercicio didáctico para que pudiera también convertirse en un instrumento de mejor interpretación, comprensión y aplicación de este nuevo marco que venía a trazar un parteaguas en los procesos electorales de nuestro país, a partir de la reforma constitucional y de sus leyes secundarias. Y de esta manera fue naciendo el propósito de elaborar este ejercicio que hoy lleva este título. Sin embargo, tuvimos que considerar algunos elementos también para llegar a esta intención. Por una parte, advertir que son pocas las plumas que dedican su tiempo para escribir sobre la materia electoral. Y tal vez una razón de ello sea que de las disciplinas más dinámicas que existe en nuestro marco jurídico es la materia electoral, quizás después de la fiscal. Y la fiscal porque hay que estar ajustando el presupuesto año tras año y tiene que ir con sus correspondientes condiciones, que por ejemplo la que nos espera a partir de esta novedosa forma de partir de base cero. Y después de esto es la reforma electoral. Pocas de ellas han quedado incluso que son leyes vigentes pero que no se aplican, porque cuando llega el momento hubo necesidad de hacer algunos ajustes. ¿Por qué se da esta circunstancia? Al de la voz le parece que en el caso de la materia electoral nos encontramos en una condición sui generis, legítimamente es juez y parte de los sujetos regulados y los que la elaboran. Y digo esto porque son los partidos políticos actuando como grupos parlamentarios en su trabajo de legisladores, como corresponde al Poder Legislativo, crear o reformar las leyes o derogarlas en su caso. Pero son los partidos políticos actuando como grupos parlamentarios. Y esto es una función de juez. Pero una vez que es ley vigente, son los partidos políticos los sujetos regulados que deben de sujetarse a lo que ellos mismos han determinado en su carácter de participación como legisladores. Entonces, esta condición nos lleva a que quien no le resulta favorable, porque es imposible que existiendo 10 participantes para un mismo propósito, todos logren su propósito de llegar a asumir un cargo en la administración pública vía el proceso del voto personal directo y secreto. Y al llegar aquí es mala práctica, pero recurrente, que quien no logra ese propósito, lo primero que busca es encontrar la justificación de por qué fue víctima de un fraude. Y es o por la actividad de las autoridades que no favorecieron a sus pretensiones, o porque las leyes fueron manipuladas y hechas para perjudicarlos. Y entonces, para lograr mantener la esperanza de sus seguidores, se hacen víctimas y buscan solidarios y además les expresan, pero vamos a cambiar las leyes y quizás también vamos a renovar a las autoridades. Este es, a juicio del que habla, repito, una razón por esta condición de dinamismo que se da en esta materia. Luego entonces en esta última reforma, que es estructural, como han sido varias reformas de este régimen, era útil a nuestro leal saber y entender crear un instrumento que permitiera ser didáctico, rescatando la técnica más añeja de la historia del ser humano que utilizó Sócrates hace 2300 años, la mayéutica, una pregunta muy concreta
y una respuesta muy concreta, pero que tenía que estar acompañada del fundamento de esa respuesta, para efecto de que no se considerara que era la apreciación subjetiva del que la escribe, sino es la transcripción y traducción a un lenguaje más llano de todos aquellos sujetos que tienen que sujetarse a ella. Y creo que pocos, si no es que el único, materia del derecho, resultan tantos sujetos regulados en tan corto tiempo de una fecha específica, de las 8 de la mañana a las 6 o 7 de la tarde en los horarios locales, que tenga una participación de millones de mexicanos, participando primero como electores, segundo como servidores públicos en las urnas y las casillas electorales, o como candidatos y representantes de los partidos políticos, para efecto de que todos llevemos a cabo lo que se llama una jornada electoral. Entonces, este pudiera ser un instrumento que, buscando traducir a un lenguaje más sencillo, que pudiera ser accesible a todos los segmentos de la sociedad que hacen posible este gran ejercicio democrático del que nos sentimos muy orgullosos, que son las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores del campo, los trabajadores de las industrias, los pequeños propietarios, los no asalariados. Todos finalmente tenemos un común denominador porque tenemos una sola identidad de ser mexicanos y por lo tanto titulares del derecho de la potestad soberana de elegir a nuestros gobernantes. Ese fue el propósito de crear este instrumento. Para ello, partimos de que en materia jurídica es útil a veces tener presente los principios que se tutelan en las disposiciones de carácter de los enunciados. Y así, por ejemplo, afirmamos, en el Estado de Derecho, que es plural, por ende democrático, las reformas legislativas no siempre responden a la idoneidad jurídica, sino, en algunas ocasiones, no las menos, prevalece la convencionalidad política. Esto quiere decir, para lograr una reforma es necesario llegar a los puntos de consenso entre la diversidad plural que conforman los órganos democráticos legislativos. Y esto es natural, porque cada uno tiene su propia forma de ver, de su propósito de lograr objetivos, de su plataforma electoral. Si fuera la misma, entonces sería un solo partido, un monolítico, y entonces hay una pluralidad y una concepción de los valores no homogénea, sino heterogénea. Luego entonces la norma se logra en esta convencionalidad política. Sin embargo, esta convencionalidad política, traducida ya en la ley, a la hora que se pone en práctica, se encuentra con algunos bemoles en su interpretación y en su aplicación. Y esto, como es natural en un Estado de Derecho, se generan las litis. Y la litis no es otra cosa más que una diferenciación o un diferendo entre cómo interpreto que yo soy el titular del derecho que me está agraviando mi contraparte. Y lo mismo piensa la contraparte. Y entonces, en estas condiciones, lo que se da es apoyarnos en otro principio del derecho, y que a mi parecer pudiera rezar así. En derecho, todo el enunciado, todo, es debatible, es jurídica y legalmente debatible, hasta en tanto una autoridad competente emita una sentencia que cause estado. Entonces se convierte en la verdad legal y no queda otra alternativa para la estabilidad de la sociedad que llevar a cabo esa sentencia a la práctica y al ajuste en respeto a las autoridades jurisdiccionales y en respecto al derecho. ¿Y esto por qué se da? Pues es gracias también a otro de nuestros valores que tenemos en nuestra democracia, y este principio se llama división de poderes. Mientras a un poder se le encarga la creación de la norma, su modificación o su derogación, a otro, el Poder Judicial, se le encarga que
cuando llega a ser un caso en litis, un caso concreto, sea el responsable de admitir a quienes tienen una controversia, darles la oportunidad de que ofrezcan sus pruebas y que además escuchar sus argumentos para respetarles un debido proceso y con base en ello puedan emitir una sentencia. Y entonces determinar a quién le asiste la razón y a quién le queda la obligación para atender esa condición generada por una disposición jurisdiccional. Para este efecto, es entonces que consideramos que este ejercicio puede o quiere ser útil en estas actividades de carácter electoral. Que miren ustedes, todavía no se emite la última sentencia de las litis en la elección de candidatos a diputados federales. Creo que estoy en lo cierto, señor magistrado. Por lo tanto, como dice la Constitución, el proceso inició cuando se instaló el órgano electoral para declarar iniciado este proceso, pero se agotará hasta que se emita la última sentencia. Pero ya estamos a unos días de que se vuelva a declarar la instalación para el proceso del 2016. Y en el 2016 tendremos otra vez un ejercicio muy dinámico en el que estarán en contienda 1,634 cargos, 12 a gobernadores, 440 fórmulas a candidatos a diputados locales, 1,182 planillas de ayuntamientos, sin considerar la nueva figura de participación de candidatos independientes, que será difícil predecir porque será en la medida que se vaya generando. Estos estados son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Por ello, no cesa la responsabilidad de seguir capacitando a todo el ejército que participan en estos procesos electorales. En la medida que logremos este propósito, estamos seguros que entonces vamos a profesionalizar nuestro ejercicio y a profesionalizar también nuestra participación en las instancias administrativas y en las instancias jurisdiccionales para dirimir nuestras controversias. Por eso es que nosotros saludamos esta iniciativa de nuestro presidente de esta sociedad mexicana, cuando él consideró que era conveniente que en esta reunión, en esta charla de amigos, escucháramos la voz autorizada de la autoridad administrativa electoral. Y qué mejor representada aquí por el consejero Marco Antonio Baños. Por eso, Marco, muchas gracias por aceptar esta participación. De igual manera, también los sujetos regulados, que son los partidos políticos, que hoy viven un ejercicio novedoso, el haber dejado para la historia su atribución monopólica en la postulación de los candidatos que están en contienda con la incorporación o interrelación con los candidatos independientes. Se invitó a 3 partidos políticos que participaron aquí en el Distrito Federal y solamente uno nos tuvo la atención y consideración de participar. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí en esta reunión. Y finalmente, y en ese orden se da también el proceso, es que quien dice la última palabra, quien da el último comentario, es la autoridad jurisdiccional. Cuando le platicamos esto al señor magistrado que hoy nos honra con su presencia de la Sala Superior, fue cuando él curiosamente me dijo, fíjate que estábamos nosotros haciendo un ejercicio al interior de nuestro tribunal, y lo muestro a ustedes, que se llama las 100 preguntas sobre la reforma. Don Manuel González Oropesa, que está acompañado aquí de mi amigo Carlos, que es el director de capacitación judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ellos tuvieron, y coincidimos con usted, señor magistrado, coincidimos con ustedes en este propósito de crear un ejercicio de un instrumento que pudiera coadyuvar en esto que nos anima. Este documento, por supuesto, es un documento muy bien acabado, muy profesional, invoca todos los artículos, pero que a lo mejor si se lo damos a alguno de los personajes que van a participar en un proceso electoral, no les resulta fácil porque está elaborado precisamente para quien va a impartir la justicia para los profesionales del derecho electoral. Sin embargo, lo señalo porque coincidimos
en las 100 preguntas, esta no dice de respuestas, pero los trae en el contenido, y no dice la reforma electoral porque es la materia que manejan, por razones de carácter obvio. Bueno, en este sentido es, señores y señores, que es que nosotros quisimos sintetizar en estas 100 preguntas y respuestas para entender la complejidad de esta nueva reforma que habrá de ponerse en práctica muy pronto a partir de que se instalen los órganos electorales en las entidades federativas que tienen proceso. En razón de que, por primera vez, señalo tan solo de manera descriptiva algunos elementos, por primera vez tenemos un órgano electoral que es nacional electoral. ¿Que esto qué quiere decir? Le cambiaron una N, dice uno de los dibujitos por ahí con los que se acompañó, gracias a la aportación que hizo muy inteligentemente para hacer más o menos este ejercicio, mi editor, don Miguel Ángel Porrúa, a quien le agradezco que esté aquí presente. Muchas gracias, Miguel Ángel, por este respaldo a este ejercicio. No, porque es un solo órgano el que tiene ahora facultades para coordinar, organizar y calificar las elecciones federales y locales. Y desde luego se apoya con algunos órganos desconcentrados, pero invariablemente las decisiones centrales se dan en el Instituto Nacional Electoral y en sus órganos, como es el propio Consejo. Por primera vez en la historia del México actual. Por primera vez, ya no existen ni institutos ni consejos electorales locales que designaban los congresos locales. Hoy estos se llaman órganos públicos locales y son órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. Y el Consejo General los designa, y así como los designa, los puede remover. Pero no solamente eso, sino que puede ejercer sus atribuciones atrayéndolas o supliéndolas, o delegándoles atribuciones, que anteriormente no se podía porque venían con la investidura de una soberanía de carácter local. Por primera vez, no son los órganos jurisdiccionales locales que dependen del Poder Judicial local, como existía todavía en las últimas pasadas elecciones antes de las del 2015, sino que estas autoridades jurisdiccionales hoy las designa el Senado de la República. Y claramente dice un artículo en la ley correspondiente, que es la Ley JIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera muy puntual: no podrán pertenecer a los órganos jurisdiccionales locales. Es decir, tienen una autonomía que los designa el Senado. Pero como decíamos, por primera vez ya no hay leyes federales y leyes locales, son leyes generales, que no resulta fácil su comprensión para todos, porque estas leyes regulan los procesos federales y dan algunas disposiciones para que los congresos locales atiendan algunas condiciones circunstanciales, pero otras sí se disponen desde esta propia ley. Y entonces los congresos se preguntan: ahora hasta dónde puedo, hasta no puedo, hasta dónde no puedo y hasta dónde debo legislar para poder ejercer nuestra soberanía local. Pero también por primera vez surge la figura de candidatos independientes a partir de la reforma del artículo 1 constitucional y del artículo 35, donde los electores que teníamos antes la titularidad del derecho pasivo, hoy tienen también el derecho activo, es decir, pueden votar y pueden ser votados sin que los postulen partidos políticos o coaliciones. Y las elecciones dejan también lecciones. Este candidatos independientes nos ha dejado ya una lección. Por primera vez se establece un índice para que los partidos políticos puedan conservar un registro que anteriormente era condicionado. Por primera vez también, otra vez volvemos a ver en las boletas cuadros específicos para los partidos políticos, pese a que van en participación de coaliciones. Así, el derecho electoral en el devenir de los años ha transitado en la morada del Poder Ejecutivo, la Comisión Federal Electoral, que en su momento fue el antecedente de hoy INE, otrora IFE. Pero también la autocalificación se daban en los propios poderes legislativos para elegir a sus integrantes y a sus miembros. Y era la posibilidad de que se defendieran entre sí como pares. Hoy lo que prevalece
es un Estado de estricto derecho, lo que determina finalmente quién fue el electo por la ciudadanía y quién participó pero no alcanzó esa legítima pretensión. Esto animó a hacer este ejercicio de 100 preguntas y respuestas que aspira a partir de este encuentro buscar perfeccionarse, buscar enmendar las suficiencias o insuficiencias que tenga para poder volver a continuarlo y poder enriquecerlo a partir de los comentarios que hoy generosamente me externarán quien me han distinguido con aceptación de comentario. Señor presidente, muchas gracias a todos ustedes por su participación, muchas gracias por estar aquí, amigas y amigos. Gracias al maestro Femat. Creo que nos ha quedado muy claro el propósito, la forma en que se desarrolló el libro, la orientación que él ha querido darle a su esfuerzo intelectual y político. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Esto es Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Probablemente hay muchas personas que difunden los mensajes de campaña a través de Twitter, a través de Facebook. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.